Hola, buen día. Buen día a todos. Gracias por estar en este evento, la Plaza Online, un evento enmarcado en esta situación de pandemia que estamos viviendo. Creemos que este es un momento especialmente importante para pensar juntos, frente a lo inesperado que nos toca vivir, la posibilidad de este encuentro que va por sus 29 años consecutivos, nos convoca a seguir reflexionando acerca de nuestra práctica clínica, acerca de temas que se nos presentan cotidianamente. Esta clínica a distancia que estamos transitando actualmente nos interpela desde una conflictiva nueva y la resolución de nuevas situaciones. Así que vamos a comenzar la actividad del día de hoy para pensar en nuestro hacer, como siempre. Bienvenidos. Les quiero decir que podrán realizarse preguntas a los disertantes durante todo el evento, que cliqueando el botón preguntas y respuestas que figura abajo, en el zócalo inferior de la pantalla, y las preguntas serán respondidas al finalizar las presentaciones de cada bloque. Muy bien, voy a empezar entonces. Voy a empezar con mi presentación, después va a hablar la doctora Liliana Fernández, y el tercero del bloque va a ser el doctor Daniel Doktorovich. Voy a comenzar con el caso clínico. La paciente A, de 31 años al momento de la consulta, en el 2009, consulta por un cuadro de depresión mayor, derivada por su psicoterapeuta, diciendo: soy negativa, tengo sensación de fracaso, tenía síntomas de inhibición, desgano, anergia, llanto. Los síntomas fueron más o menos manteniéndose a lo largo de los primeros años de tratamiento, y después el cuadro fue empeorando. Alrededor del 2014 comenzó con depresión, con ideas de muerte, vacío, hizo un intento de suicidio con psicofármacos mezclados con whisky. Comenzó con crisis de pánico que se fueron repitiendo a lo largo del tiempo, un cuadro, un trastorno de la conducta alimentaria, una restricción alimentaria con adelgazamiento, y mejorías temporarias, solo temporarias, y recaída sintomática. Finalmente, alrededor del 2018, la fluctuación del ánimo se hizo mayor, la ansiedad más fuerte, aparecieron ideas hipocondríacas, colon irritable, múltiples dolores, una migraña persistente, que es el tema del cual nos va a hablar Daniel Doktorovich, y Liliana nos va a hablar de trastornos somatomorfos, y en la cuarentena hubo un incremento de la ansiedad, del insomnio, los dolores se hicieron más intensos, y comenzó un consumo de alcohol que fue increyendo. La labilidad emocional basal fue permanente a lo largo de los años, también los conflictos interpersonales. Antecedentes personales: maltrato psíquico y físico y abuso infantil, una línea de indecisión e inconstancia permanente, y la paciente tiene un tratamiento psiquiátrico anterior, también por depresión. Como antecedentes familiares: padre, depresión unipolar, su hermana mayor es bipolar, y hay un abuelo, el abuelo materno, que estuvo en la guerra en España. ¿Hay forma de que yo no vea este recuadro grande que está a la derecha de la pantalla? ¿Qué ve, doctora? ¿Qué tiene ese recuadro? A ver si la podemos orientar.
Me veo y veo la diapositiva, veo al doctor Doktorovich y en Patagonia. Puede minimizarlo, puede hacerlo más chiquitito. Puede Bueno, agarrarlo y correrlo. perfecto. Gracias. A usted, Ya doctora. está. Durante estos años, la paciente estuvo medicada con múltiples antidepresivos. Lo que figura es la dosis máxima, muy gradualmente a la que fui llegando. Sertralina hasta 150, mirtazapina, escitalopram, venlafaxina, clonazepam, lamotrigina, divalproato, olanzapina y aripiprazol. Como verán, una lista de medicamentos sumamente extensa, porque la paciente tenía una respuesta pobre, pero además presentaba cefaleas, mareos, náuseas, vómitos, disminución de peso, temblor, sedación, hipersomnia, ansiedad intensa con activación en el comienzo de los tratamientos antidepresivos, sequedad de mucosas, ataxia. O sea, realmente tenía un espectro de efectos adversos que hacía una variabilidad permanente del tratamiento farmacológico. En un momento se enteró que existía el test genético de las enzimas del citocromo P450 y me pidió realizárselo, y lo que le dio es que las enzimas tienen un metabolismo medio normal. Y en el 2019 comenzó un cuadro en un momento en que ella discontinuaba y volvía a tomar la medicación, en uno de esos momentos en el cual retomó la lamotrigina, comenzó con un rash y un edema generalizado. De urgencia se le administraron corticoides y como respuesta tuvo un herpes zóster extendido sumamente doloroso. Actualmente, este último año, la paciente está medicada con 2,5 miligramos de citalopram exclusivamente. Entonces, atravesó el tratamiento, la sensibilidad e hipersensibilidad a los efectos adversos, la respuesta parcial a los psicofármacos y todo el tiempo la paciente estuvo en psicoterapia. El diagnóstico principal fue trastorno de personalidad border y comorbilidades, como vimos, de anímicas, por ansiedad y actualmente por consumo de alcohol. Vamos a hablar de los factores de vulnerabilidad. Un modelo de trastorno border de la personalidad que me parece interesante. Prenatal, exposición, cambios epigenéticos, el riesgo familiar, y cuando hablo de cambios epigenéticos me refiero básicamente a la metilación de la proteína FKBP5, que es una proteína implicada en los trastornos del ánimo, en el estrés postraumático y también en el trastorno border. Los rasgos de personalidad y el descuido del cuidador, y cuando digo descuido del cuidador me refiero también al maltrato y al abuso. Un mecanismo central que es la disregulación frontolímbica, el kindling límbico, a la manera del trastorno bipolar, con disregulación emocional, desencadenado y en permanente relación con el trauma, la historia de trauma, y el fenotipo del trastorno border, que puede ser de conflicto interpersonal, cognitivo, emocional o conductual. Y la comorbilidad con otros trastornos que pueden ser anímicos, psicosis o usos de sustancias en la adolescencia tardía y la adultez temprana. Vamos a hablar de trastorno border y trauma. 30-90% de los pacientes con trastorno border de la personalidad tienen historia de trauma y estrés. Y este rango tan grande, 30-90, se explica por la heterogeneidad en la definición de trauma y de estrés en los diferentes estudios. Respuesta inapropiada al estrés, impulsividad, disregulación emocional, disociación y dificultad perceptiva,
y son considerados mecanismos maladaptativos de estrategias de afrontamiento o de evitación en el contexto de trauma temprano. La exposición a trauma y estrés temprano, entonces, son factores de riesgo para trastorno border de la personalidad, y el estrés agudo es un moderador permanente de la trayectoria sintomática. Pregunta: ¿es más frecuente en pacientes con trastorno border de personalidad la labilidad emocional sin depresión, la depresión en comorbilidad con ansiedad o el trastorno por ansiedad generalizada? Contesten. Bien. Depresión en comorbilidad con ansiedad, 53%. Esa es la respuesta correcta. El trastorno por ansiedad generalizada no es tan frecuente, sí una base ansiosa en comorbilidad con el trastorno del ánimo, y la labilidad emocional se acompaña habitualmente de depresión. Bien, los síntomas comunes al trastorno border y depresión son el ánimo deprimido, la desesperanza, los sentimientos de inutilidad, la autocrítica, que puede ser feroz, sentimientos de culpa, insomnio, conductas suicidas, historia familiar de trastorno del ánimo. Pero la depresión en el trastorno border es habitualmente de comienzo temprano y alta recurrencia, y se presenta en el 85% de los pacientes. Tiene una fuerte comorbilidad entonces, con ansiedad, con consumo de sustancia, con trastornos de la conducta alimentaria y aumento del riesgo de suicidio, y el descuido, maltrato y abuso infantil predicen las dos cosas: trastorno border y depresión. El curso de la depresión es más tórpido en los trastornos de personalidad en general. Los síntomas subjetivos de depresión en el trastorno border se asocian a enojo, a hostilidad, a sensación de vacío, de abandono, a la hipersensibilidad interpersonal y a conductas autoagresivas. Hay una rumiación depresiva basal, menor respuesta a los tratamientos, y hay un sustrato neurobiológico compartido, que es el aumento de la respuesta amigdalina, la menor respuesta prefrontal y la disregulación del eje hipotálamo-hipófiso-adrenal. Esto me pareció interesante porque el eje tiene influencia en la reactividad al estrés y el desarrollo de rasgos disfuncionales, como la regulación de emociones, procesos cognitivos e impulsividad. Hay hipercortisolemia en el trastorno border, pero con el tiempo se puede ir achatando la curva a la manera del trastorno por estrés postraumático. Y en las mujeres hay un aumento de la reactividad al cortisol correlativo con la fase menstrual. Fíjense en el gráfico, vemos las dos fases. En la fase folicular hay disminución de cortisol y en la fase luteal hay aumento. Y hay más aumento en pacientes que tienen síntomas premenstruales, como la disforia y el síndrome premenstrual en sí mismo. Y siguiendo con el cortisol, fíjense en el primer gráfico, antes de la administración de dexametasona, si hacemos una prueba de supresión, vemos que la hipercortisolemia es mayor en el trastorno border que en la depresión, pero después de la prueba se equiparan las curvas. Y los altos niveles de cortisol tienen correlación con la historia de trauma infantil, los síntomas disociativos, la depresión y el trastorno border. Con respecto a la ansiedad, este es un estudio que muestra, con seguimiento a 10 años, de 290 pacientes border, en comparación con otros trastornos de personalidad, cómo los trastornos por ansiedad se mantienen persistentes y recurrentes a lo largo de los años. Vamos a pasar ahora a las particularidades del tratamiento psicofarmacológico.
Sabemos, y este es un esquema más, que estos son los medicamentos que habitualmente damos a pacientes border, estabilizantes del ánimo, para intentar acotar la labilidad emocional y también la variabilidad anímica, la impulsividad, los problemas interpersonales. Damos antipsicóticos típicos solamente si hay cuadros de agresión y hostilidad muy fuerte, porque los antipsicóticos atípicos tienen más beneficios en lo afectivo, como estabilizantes, en todo el espectro impulsivo y compulsivo, y también pueden mejorar conflicto, actitud hostil, conflictivo interpersonal, y prevención de suicidio. Antidepresivos preferimos los SIRS, porque los SIRS tienen cierta eficacia también en lo impulsivo, y los demás medicamentos son de segunda línea. Tratamos de no dar benzodiazepinas por el potencial adictivo. Y este es un estudio que me parece interesante, que se hizo en Austria. 110 pacientes, 90% mujeres, en consultorios externos. Fíjense cuáles son los medicamentos más indicados, que coincide con lo que pasa acá, ¿no? El sector naranja es antidepresivos, el sector rojo es combinación de antidepresivos con antipsicóticos, y el sector amarillo, la combinación de antidepresivos con estabilizantes del ánimo. Y en el mismo estudio observaron qué pasaba con la medicación cuando hay uno o más trastornos comórbidos. Y lo que se vio es que no hay variabilidad en la indicación en pacientes con trastorno border, sin trastornos comórbidos y con trastornos comórbidos. Bien, el tratamiento psicofarmacológico es complicado en pacientes border por las comorbilidades, por la falta de adherencia, por la sensibilidad de efectos secundarios, por el riesgo de intentos de suicidio con medicación, por presencia de síntomas que son intensos muchas veces y transitorios. Entonces, el dibujo tiene que ver con el gran esfuerzo que hacemos muchas veces para ir acompañando a estos pacientes que necesitan acompañamiento cercano habitualmente, y entonces se presentan las vicisitudes de la relación paciente-psiquiatra, que son la demanda masiva, el rechazo al tratamiento, la ambivalencia, la relación paciente-medicación, que también muchas veces es de rechazo, automedicación, adicción, ambivalencia. Y más del 80% de los pacientes con trastorno border toma medicación, y más del 50% toma 3 o más fármacos, con lo cual decidamos momento a momento qué medicar para no hacer polifarmacia permanente. Y este es un tema que les quiero contar, que a mí realmente me interesó mucho, me hizo pensar mucho, que es el tema de alergia a los fármacos y trauma. Fíjense, 183 pacientes con antecedente de trauma, abuso sexual, abuso psíquico, prácticamente el 50% abuso emocional, descuido, ser testigo de violencia, y el 52% reportó haber tenido 1, 2 o 3 traumas, presentó 14% una alergia, 7% 2, 3.5, 3 o 4 alergias. La mayoría en este estudio, antibióticos y analgésicos, con lo cual empezamos a entrar a un tema que les quiero contar, que es el paradigma trauma-hipersensibilidad. Votación. Pregunta. ¿Conoce el síndrome de sensibilidad química múltiple? ¿Sí o no? Bueno, el 85% no lo conoce, y les digo la verdad, yo tampoco lo conocía como entidad. Sí lo veía en la clínica, pero no conocía lo que les voy a contar ahora. Y en esto recuerdo al que fue nuestro maestro en psicofarmacología,
y sigue siendo Julio Moisesovich, que nos decía la mejor forma de aprender es enseñar, porque aprendí esto. El síndrome de sensibilidad química múltiple, que figura como, les pongo la denominación en inglés, MSC es la sigla, porque así lo van a encontrar en las publicaciones, es una respuesta multiorgánica de sensibilidad e hipersensibilidad a fármacos, más allá de la relación dosis-respuesta. Y es un síndrome que requiere tratamiento interdisciplinario, porque tiene connotación médica, inmunológica, psiquiátrica y toxicológica. Los síntomas, fíjense cuáles son: fatiga, cefalea, rash, problemas respiratorios, diarrea, náuseas, congestión, prurito, edema, cambios en el ritmo cardíaco, mialgias, mareos, problemas de memoria y concentración y ansiedad. Y se asocia frecuentemente a depresión, a trastornos somáticos y a rasgos de personalidad. Tiene que ver con exposición a químicos, a radiaciones, a fármacos y a alergenos, y los mecanismos son múltiples: la alergia, su autosugestión, cambios proinflamatorios, cambios inmunes, disregulación de neurotransmisores, kindling, límbico, sensibilidad del umbral olfatorio, disminución de tolerancia a tóxicos y trastornos psíquicos y psiquiátricos. Este año, en marzo, se publicó el gen relacionado, que es un gen relacionado con el receptor de adenosina, a fenotipo proinflamatorio, y se presenta en adultos, más en mujeres, pero también en niños y por exposición prenatal. Con lo cual esperamos más investigación, a pesar de lo que les voy a mostrar ahora. Ya en el año 1998, estos autores que figuran en la bibliografía decían: hay marcadas similitudes entre el síndrome de sensibilidad química múltiple y el trastorno por estrés postraumático. Entonces, volviendo al paradigma trauma-hipersensibilidad, los traumas modulan la respuesta emocional individual con el entorno, incluyendo la medicación. Y de ahí la hiperreactividad y la hipersensibilidad que muchas veces encontramos en la clínica. Esta es por lo menos una de las explicaciones. Así que bueno, para despedirme, quiero decirles que en este tiempo raro que estamos transitando, en este tiempo, en estos 100 días, donde a veces estamos desorientados en relación al tiempo, mantengámonos activos y mantengámonos con actitud de aprender. Gracias. Le dejo lugar a la doctora Liliana Fernández. Hasta luego.